Así, la jurisdicción avanza en el esclarecimiento y juzgamiento de estas graves violaciones a los derechos humanos y va más allá de la justicia ordinaria, determinando patrones e identificando víctimas cuyos asesinatos fuera de combate no habían sido aclarados. Sobre los patrones de macrocriminalidad y sus modalidades, cabe precisar lo siguiente. Numerosos comparecientes del batallón de artillería número 2 La Popa, de diferentes rangos y funciones, identificaron ante la JEP la presentación de bajas en combate como un indicador de éxito militar. La contrastación judicial, sin embargo, permitió a la sala determinar que se trató de asesinatos ocurridos dentro de un plan criminal, articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientado a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectaban a la población de la región. Estos resultados operacionales ilegítimos asociados a esta estructura militar se inscriben en dos patrones macrocriminales. El primero indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común, sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno. Estas acciones se dieron en el marco de una alianza entre algunos miembros del ejército y los paramilitares de la zona. En el segundo patrón, se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o sin familiares, que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición, y a quienes se engañaron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales para captarlas y asesinarlas. Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte debido a su marginalidad. La JEP cuenta con suficiente evidencia que afirma que el primer patrón de muertes se comenzó a configurar cuando el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez llegó al batallón La Popa en 2002. Bajo una lógica contrainsurgente, en la que se justificó la muerte fuera de combate de personas señaladas de pertenecer al que se denominaba el enemigo, se conformó una alianza entre la comandancia del batallón y los paramilitares del Frente Mártires del Cacique de Upar, del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que terminó por extenderse a otros niveles de la unidad militar. El 87% de los resultados operacionales reportados durante la comandancia del coronel Mejía Gutiérrez fueron determinados por la sala como asesinatos y desapariciones. 4 modus operandi caracterizan este primer patrón. 1. Las víctimas eran entregadas por las AUC a efectivos del batallón luego de haber sido retenidas. Algunos de los crímenes fueron cometidos directamente por paramilitares. 2. Las víctimas fueron asesinadas tras ser señaladas por guías o informantes de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. 3. Las víctimas fueron asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad o aprehendidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos. Y 4. Las víctimas eran guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaron a integrantes del batallón. Aunque esta práctica se extendió en el batallón La Popa en esa época, los pelotones especiales Trueno y Zarpazo, que eran presentados como ejemplo para los demás, fueron determinantes en la comisión de los crímenes. Ambos fueron usados como unidades dirigidas a obtener resultados ilegítimos. De las 30 operaciones que los dos pelotones reportaron durante el periodo analizado, la JEP determinó que 26 fueron ilegítimas. Es decir, de 75 muertes ilegítimas que se presentaron entre 2002 y 2003, 50 fueron producidas por estos pelotones. La alianza con los paramilitares se mantuvo en diversos niveles hasta la desmovilización de estos grupos.
La presión por resultados en medio del inicio de la desmovilización paramilitar fue esencial para que se adaptara el plan criminal con miras a continuar respondiendo a la necesidad de presentar bajas sin importar el origen de las víctimas. Todo esto llevó a un punto de inflexión en el camino hacia la consolidación del segundo patrón criminal encontrado por esta sala, vía la selección de personas vulnerables como blanco de la práctica. El fenómeno empezó a responder especialmente a la presión por resultados, estimulada por un complejo dispositivo de incentivos y amenazas que se presentaban dentro de la institución en diversos ámbitos. La JEP identificó que los reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero, acompañados de una permanente presión por bajas, fueron usados por la comandancia del batallón, particularmente desde la llegada a la unidad del coronel Juan Carlos Figueroa Suárez. El objetivo era obtener resultados a toda costa para mantener las cifras que venía reportando el batallón desde el año 2002. La sala de reconocimiento de la JEP documentó dos modalidades que caracterizaron este segundo patrón. El primero consistió en retener y posteriormente asesinar a las víctimas en puestos de control, en operaciones de registro y control del área, y la segunda, engañando y trasladando víctimas en situación de vulnerabilidad desde Barranquilla y Valledupar. Este último modus operandi fue el más sofisticado durante el periodo analizado. La razón, las estrategias de engaño, el traslado de personas y empleo de medios cada vez más complejos y detallados para simular los combates, constituyeron, en palabras de los comparecientes, una sinergia, un procedimiento para presentar bajas ilegítimas. ¿Cómo operaban los máximos responsables? El funcionamiento de la organización criminal partió de una detallada división del trabajo que se ejecutó de forma repetida y se adaptó hasta permitir que, sin importar los cambios de personal y de circunstancias, el fenómeno persistiera y se consolidara. En algunos casos, condujo a la especialización de funciones como ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares. Es decir, para producir los falsos resultados operacionales, instrumentalizaron los procedimientos de toma de decisiones militares, tanto en su planeación, ejecución, como en las actividades de encubrimiento. En los dos patrones determinados por la sala, se documentaron circunstancias que impidieron a las víctimas acceder a la justicia y generaron la idea entre los involucrados respecto a que sus acciones quedarían en la impunidad. Entre ellas, 1. Los documentos operacionales eran elaborados con posterioridad a los hechos e incluían información que permitiera darle un manto de legalidad a los asesinatos. 2. Las víctimas eran reportadas como no identificadas con el fin de obstaculizar la judicialización de la conducta criminal. Y 3. Los cadáveres, sin importar el sitio de su muerte, eran trasladados por los militares sin presencia de autoridades de policía judicial, lo que impidió una adecuada investigación de lo ocurrido. Asimismo, las víctimas eran equipadas con armas, munición, uniformes y material de guerra para simular que pertenecían a un grupo ilegal y para justificar la existencia de supuestos combates, lo que luego se conoció como el kit de legalización. Las muertes estuvieron acompañadas de la simulación de combates dirigida a encubrir la conducta, hacerle creer a la comunidad que estaban combatiendo a los grupos armados y darle visos de legalidad a estas actuaciones. Y la justicia penal militar no investigó adecuadamente estas muertes, contribuyendo a la perpetuación de la conducta que venía siendo replicada. En el auto, la sala de reconocimiento llama la atención sobre un hecho particular. En el batallón La Popa, en esa época, se utilizaron recursos públicos para asegurar la presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate. Además del costo regular,
que implica mantener una tropa con el fin de garantizar la seguridad. La JEP resalta que bienes públicos fueron desviados para presentar civiles y personas protegidas como resultados operacionales efectivos. Los dineros de la unidad fueron conscientemente utilizados para hacer pagos irregulares en efectivo a los soldados que presentaran muertos y el valor variaba según el tipo de armamento reportado. Al analizar los documentos oficiales, las piezas procesales y las versiones rendidas por los comparecientes, la JEP estableció que la contribución de cada uno de los imputados al fenómeno dependía de las funciones propias del cargo y del rango, mientras que unos de los imputados se aprovecharon de su capacidad legal de dar órdenes, comandantes de batallón, oficiales de operaciones, comandantes de pelotón, otros tenían la obligación legal de cumplirlas, los subordinados, y pese a que eran conscientes de su ilegalidad, las ejecutaron sin negarse. En ese sentido, el ejercicio del mando y control fue utilizado para garantizar los resultados del plan criminal, que también estuvo motivado por un sistema de estímulos, reconocimiento, dinero, permisos de descanso al personal que reportaba tales resultados. La jerarquía fue instrumentalizada para garantizar la ejecución de los hechos. Los medios de presión en el batallón La Popa en esa época fueron directos a través de solicitudes expresas de bajas, por medio de programas radiales, la suscripción de actas en las que se comprometían a dar un número determinado de bajas, las amenazas de ser retirados del servicio, impedir sus ascensos o acusarlos de delitos. También fueron indirectos cuando se supeditó la concesión de permisos a la obtención de bajas, lo que llevó a algunas tropas a preferir presentar resultados ilegítimos que continuar en el área de operaciones de manera indefinida. Estas presiones venían del comandante de la unidad y de los integrantes de la plana mayor, como los oficiales de operaciones, quienes presionaban a los comandantes de compañías y pelotones por resultados. La sala de reconocimiento seguirá analizando la eventual participación de niveles superiores, por acción u omisión en el patrón macrocriminal determinado. En el subcaso Costa Caribe, continuará la investigación en torno a diversas unidades pertenecientes a la 10ª Brigada Blindada y las divisiones involucradas con hechos en esta zona del país, atendiendo la estrategia de investigación adoptada de abajo hacia arriba. También la sala investigará si el patrón macrocriminal se repite en los demás territorios priorizados y si este tipo de organizaciones criminales aparecieron en otras unidades militares de estas zonas. Ahondará en cuál podría ser su relación con políticas institucionales explícitas o implícitas, órdenes, directrices o instrucciones de los máximos niveles y su transmisión a lo largo de la cadena de mando. ¿Cuáles son los crímenes imputados? Con base en la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los crímenes descritos en el auto fueron identificados a partir del Código Penal colombiano y del Derecho Penal Internacional, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Sala de Reconocimiento calificó los asesinatos y desapariciones forzadas determinadas como crímenes de lesa humanidad, ya que en la legislación penal colombiana no existe una definición de esta clase de crímenes y el Estado colombiano tiene la obligación de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos. Para la Jurisdicción Especial para la Paz, existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables. Las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por algunos integrantes del Batallón de Artillería número 2 La Popa entre 2002 y 2005 corresponden a delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano. Ambas conductas, además, constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio. En lógica de construcción de macroprocesos, el universo de hechos va más allá de la identificación del caso a caso. Esto permitió a la JEP determinar que seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia del BAPOP,
que no eran hechos aislados o cometidos de manera espontánea por sus integrantes. Por el contrario, los imputados ocasionaron la muerte de 127 personas que fueron presentadas de manera ilegítima como bajas en combate en desarrollo del conflicto armado que se vivía en Cesar. Los hechos están interrelacionados en el marco de crímenes de sistema y fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, es decir, son crímenes de lesa humanidad. Los máximos responsables identificados por la Sala cometieron delitos de homicidios en persona protegida. La razón: en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades, y aunque hay algunas que fueron señaladas como guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y en algunos casos puntuales como delincuentes o integrantes de los paramilitares, estas no se encontraban participando directamente en las hostilidades, por lo que el uso de la fuerza letal no estaba justificado. Además, no existía información verídica para afirmar que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado. La desaparición forzada también formó parte integral del plan criminal. En este caso, un plan criminal, en este caso integrado en el Estado, lo suficientemente estructurado como para garantizar que los hechos presentados ante la justicia penal militar y la jurisdicción ordinaria fueran creíbles.